buenos días, amados amigos y hermanos. Aquí en Puebla es para mí un privilegio grande estar con ustedes aquí en Puebla, República Mexicana, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en Deuteronomio capítulo 7, verso 17 en adelante, 17 al 26, donde nos dice: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará a sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. La mano poderosa de Dios liberta a su pueblo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hemos visto ya al pueblo hebreo libertado, y Dios le está diciendo cómo Él usó su mano poderosa, su diestra, y los libertó. Y le está diciendo que no le tengan miedo a las demás naciones por las cuales ellos van a pasar, y al territorio de la tierra prometida donde ellos van a entrar, donde hay naciones y sus habitantes de alguna de esas naciones son gigantes descendientes de la serpiente, son gigantes de los cuales después vino Goliat. Y ahora, vean, Dios había prometido al profeta y patriarca Abraham esa liberación del pueblo hebreo, para luego llevarlos a la tierra prometida. Y antes de Abraham tener hijo, vean ustedes, aún antes de tener a Ismael, su hijo por medio de su esclava, su sierva Agar, aún antes de eso, ya Dios le está hablando acerca del pueblo descendiente de Abraham, el cual será esclavo
pero luego será libertado. En el capítulo 15 del Génesis, verso 12 en adelante, dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y a la caída del puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí podemos ver el pacto que Dios hizo con Abraham. Dice: la tierra de los eneos, los cenezeos, los camoneos, los eteos, los pereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos. Ahora vean, todo ese territorio Dios lo iba a dar al pueblo hebreo cuando los libertara de la esclavitud en la cual ellos estarían. Pero vean, cuando Dios le habla estas cosas a Abraham, todavía Abraham no tiene hijos, Isaac no había nacido y tampoco había nacido Ismael, y ya Dios le está hablando de lo que sería el futuro de la descendencia de la simiente de Abraham, porque Dios ve todas las cosas desde antes de suceder y están en sus manos todas las cosas, y Dios tiene un programa el cual Él está llevando a cabo. Ahora podemos ver que para cumplirse toda esta palabra profética que Dios le dio a Abraham, Abraham tuvo un hijo por medio de Sara, su esposa. Dios le habló en esta ocasión que tendría un hijo, en este mismo capítulo 15, y luego también en el capítulo 18 le habló de que el hijo prometido vendría, y luego vino al otro año de Dios aparecerle con sus arcángeles Gabriel y Miguel. Ven ustedes, al otro año, eso nos habla de otra edad, otro ciclo divino. Y ven ustedes cómo Dios dio la promesa a Abraham, y por medio de ese hijo que Abraham tendría, vendrían hijos descendientes de Abraham. De Isaac vino Jacob, que fue el que obtuvo la bendición de la primogenitura, la cual perdió a Esaú por un plato de lenteja, y después todo obró en favor de Jacob. Y Jacob sabía lo que buscaba, pero Esaú no sabía lo que tenía y lo que perdió por un plato de lentejas. Esaú perdió el derecho a la primogenitura y por consiguiente perdió todas las bendiciones contenidas en la primogenitura, las cuales, miren, la cual contiene el trono del Mesías y el territorio prometido para Abraham y su descendencia pertenecería al primogénito, al que tendría la bendición de la primogenitura. Y el territorio de Israel, siendo la cabeza de todos los reinos, o sea, la capital,
Jerusalén, la capital, y todo el territorio de Israel, el Distrito Federal. Todo eso está en la bendición de la primogenitura. Y Esaú perdió todo eso al perder la primogenitura, al vender la primogenitura. O sea que si los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de Esaú llegan a tener una reunión con él, le dirían: abuelo, tú no eres buen comerciante. Vendiste todo. Y luego una bendición pequeña fue la que pudiste obtener para nosotros. Y ahora los descendientes de Saúl pelean, luchan por ese territorio y no lo pueden conseguir. Porque ya ese territorio pertenece a la descendencia de Abraham por medio de Isaac y por medio de Jacob y por medio de los patriarcas. Vean, el Mesías estará en ese territorio, en Jerusalén, en el trono de David, reinando por el milenio. Y luego en la eternidad, la nueva Jerusalén estará ahí también. Y será más grande de lo que es en la actualidad. La nueva Jerusalén, la Jerusalén actual, en la actualidad, es pequeña. Y aún todo el territorio de Israel. Pero la nueva Jerusalén será más grande que todo el territorio de Israel. Cuando esté sobre la tierra después del reino milenial, o sea, para la eternidad. En tal forma que el planeta Tierra no será como es en la actualidad, tendrá un cambio. Y por lo que se ve, la nueva Jerusalén será alrededor de lo cual girará todo. Por lo tanto, el planeta Tierra de seguro también girará bien, porque será el planeta Tierra en la forma de un trompo, porque la nueva Jerusalén, siendo la forma de un monte que termina en un ángulo pequeño, siendo que termina en forma puntiaguda, es como un trompo. Entonces, el planeta Tierra para ese tiempo. Y vean, todo va a marchar bien, porque Cristo estará ahí. Los cuarteles generales de Dios, vean ustedes, estarán ahí, porque la dimensión de Dios estará ahí en la nueva Jerusalén. O sea que la nueva Jerusalén, después del milenio, desde ahí se gobernará no solamente el planeta Tierra, sino el universo completo. Ahora, hablemos de la liberación del pueblo hebreo, y en otra ocasión hablaremos de lo que será después del milenio, pero hablemos de la mano poderosa de Dios que liberta a su pueblo, y veamos cómo libertó Dios a su pueblo por medio del profeta Moisés, conforme a como Dios le había prometido al patriarca y profeta Abraham. Dios le había dicho a Abraham que su descendencia sería cautiva, estaría cautiva, esclava en tierra ajena por 400 años, pero luego Dios los libertaría con mano poderosa, mano fuerte. Y en la cuarta generación regresarían a la tierra de Israel, a la tierra prometida. Y ahora, para Dios llevar a cabo esa labor, tuvo que nacer Isaac, tuvo que nacer luego Jacob y los patriarcas, y luego José ser vendido y llevado a Egipto, y José subir al trono y ser el segundo en el trono, o sea, el primer ministro del reino del faraón. Segundo, el primero era el faraón y el segundo era José.
y era el administrador de todos los negocios del imperio egipcio. Y luego hubo hambre en la tierra por 7 años después de los 7 años de abundancia, lo cual ya había interpretado el profeta José al faraón, conforme al sueño que tuvo el faraón, los 2 sueños que tuvo. Y Dios, vean ustedes, había hecho provisión para que no pereciera el pueblo egipcio y tampoco perecieran los hebreos. Había llevado a José allá, era la mano de Dios guiando la vida de José. Y ahora, por la interpretación que le da al sueño del faraón, el faraón reconoce que el Espíritu de Dios está en él. Por la interpretación de un sueño doble que tuvo el rey, el faraón de aquel tiempo. Y ahora, ¿cómo sería si el faraón de Egipto o Nabucodonosor viera cómo Dios ha usado diferentes profetas en diferentes etapas, interpretando sueños o recibiendo revelaciones, visiones, y dando a conocer esas visiones, como el profeta Daniel? Vean, cuando el rey Nabucodonosor vio al profeta Daniel dándole la interpretación de la estatua o imagen con la cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce y piernas de hierro y pies, y los pies y las piernas y los pies vamos a ver, piernas de hierro y pies y dedos de hierro y barro cocido. Cuando el profeta Daniel le dio la interpretación, aún hizo más. Al rey se le había olvidado el sueño, y Daniel, por cuanto tenía las 2 conciencias juntas, fue y buscó el sueño. Pidió a Dios que le mostrara el sueño, y Dios se lo mostró y le dio también la interpretación, y entonces Daniel la dio al rey. Ahora miren, cuando el rey vio esto en Daniel, reconoció que el Espíritu de Dios estaba en él. Cuando los hijos de los profetas vieron que Eliseo abrió el Jordán como lo había hecho Elías, dijeron: el Espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vean ustedes cómo personas reconocieron que el Espíritu de Dios estaba en un hombre, en un profeta, y por eso eran hechas las cosas que ellos hacían. Y si estos reyes vieran las cosas que Dios hizo por medio de Jesús, o de los apóstoles, o de los 7 mensajeros, o a través del ángel de Jesús, reconocerían que el Espíritu de Dios está en ellos en el tiempo en donde Dios los ha enviado. Ahora, vean ustedes cómo el Espíritu de Dios ha ido moviéndose de un profeta a otro profeta, de un profeta de una edad a otro profeta o mensajero de otra edad que le sigue. Nunca camina hacia atrás, siempre hacia adelante. Y si dice que un profeta del pasado va a venir, si viniera literalmente ese profeta del pasado, los llevaría al pasado. Pero cuando dice que viene un profeta y lo menciona por el nombre de un profeta del pasado, es que viene el ministerio de aquel profeta del pasado en otro profeta, en otro hombre, y el mismo Espíritu Santo que estuvo en aquel profeta del pasado operando aquel ministerio, estará en ese otro hombre del presente operando ese ministerio. Por eso es que cuando los hijos de los profetas vieron a Eliseo que abrió el Jordán con el manto de Elías, dijeron: el Espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y ahora, cuando Jesús habló acerca de Juan el Bautista, dijo: él es Juan, él es aquel Elías que había de venir. Dios había prometido que vendría Elías, y cuando vino era Juan el Bautista.
otro hombre, pero el Espíritu de Dios estaba en él, operando aquel ministerio de Elías, el profeta. El arcángel Gabriel también, cuando habló al sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista, antes de tener Zacarías a su hijo Juan el Bautista, le dijo que tendría un hijo. Zacarías, el sacerdote, tendría un hijo por medio de su esposa Elizabeth, y le pondría por nombre Juan, y sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y sería profeta de Dios, sería grande delante de Dios, y sería profeta de Dios, un profeta grande delante de Dios, y vendría con el espíritu y virtud de Elías. Ahora vean cómo cuando Dios se promete que viene un profeta que vino en el pasado como Elías, es el espíritu ministerial, es el Espíritu Santo viniendo y operando el ministerio que había operado en aquel profeta, lo opera de nuevo en otro profeta. Así es como Dios obra. Y ahora, vean ustedes, cuando hablamos de la mano poderosa de Dios que libera a su pueblo, y se requiere una liberación para este tiempo final, para salir de esta dimensión terrenal e ir a la cena de la boda del Cordero, entonces necesitamos que el Espíritu de Dios venga a la tierra y se manifieste conforme a su programa. Ahora, Él está manifestándose por medio de sus diferentes mensajeros de etapa en etapa. De un mensajero de una edad a otro mensajero de otra edad. Y también está manifestándose de un mensajero dispensacional a otro mensajero dispensacional. Dios solamente tiene 7 profetas, pero no son muchos los que tiene. No, 7 profetas dispensacionales. De edades tiene más, y profetas que no son el mensajero de una edad tiene muchos más. Pero profetas dispensacionales solamente tiene 7, que son Adán. El primero para la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. El segundo para la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. El tercero Noé para la tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano. Abraham para la cuarta dispensación, la dispensación de la promesa. Y Moisés, el quinto profeta dispensación, para la quinta dispensación, para la dispensación de la ley. Y Jesús para la sexta dispensación, la dispensación de la gracia. Y el ángel de Jesús para la séptima dispensación, la dispensación del reino. Solamente 7 profetas dispensacionales. Y para el día postrero, Cristo estará enviándole a su iglesia a un profeta dispensacional. Un profeta dispensacional, que es el ángel del Señor Jesucristo, con un mensaje dispensacional. Y ahora vean, cuando Dios envió al profeta Moisés, fue para una liberación, para llevar a cabo el éxodo del pueblo hebreo, digamos el primer éxodo. Luego, cuando envió a Jesús, fue para una liberación también, para la liberación del pueblo de Dios, de los hijos e hijas de Dios, de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud en el Egipto espiritual, en el mundo, en donde el diablo es el faraón. Y ahora, vean ustedes, Cristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y para el día postrero, necesitamos una liberación. Necesitamos ser libertados, ser llevados de aquí, de esta tierra, a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero, y luego de pasados 3 años y medio en la gran cena de la boda del Cordero, regresar a la tierra para el glorioso reino milenial. Y solamente el Espíritu de Dios, Cristo, es el único que puede llevar a cabo esa liberación con mano poderosa. Con mano poderosa, así como Él llevó a cabo el primer éxodo y el segundo éxodo también. Y ahora veamos en el capítulo 19
del Éxodo dice, verso 13 en adelante dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, eso fue en el Sinaí, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. ¿Cómo los tomó? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Será el pueblo su especial tesoro, y será también un reino de sacerdotes y de gente santa. Y ahora ven ustedes lo que Dios prometió para el pueblo hebreo por medio del profeta Moisés. Y Dios, para el tiempo final, estará obrando con su pueblo, su iglesia, y luego con el pueblo hebreo, porque la iglesia del Señor Jesucristo está representada en el pueblo hebreo. O sea que el pueblo hebreo es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo. Y el pueblo hebreo tuvo un éxodo, y luego con Moisés, y luego vino Jesús y llevó a cabo otro éxodo. Y para este tiempo final tenemos la promesa de un tercer éxodo para todo el pueblo de Dios. Veamos lo que dice el reverendo William Branham. El primer éxodo, ¿qué fue lo que hizo él? Él los sacó de una tierra natural a una tierra natural. O sea, los llevó de Egipto a la tierra de Israel. El segundo éxodo los trajo de una condición espiritual al bautismo espiritual del Espíritu Santo. Ese fue el éxodo segundo, el que llevó a cabo Cristo en su primera venida, sacándolos de una condición espiritual y colocándolos en la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo. O sea que en el segundo éxodo, miren ustedes, Cristo saca a la persona que cree en Él como su Salvador, lo saca del mundo y lo saca del reino del enemigo de Dios, del diablo, del faraón del mundo, y lo lleva a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo, y por consiguiente lo coloca en el reino de Dios. Lo coloca en la tierra prometida, en el reino de Dios o reino de los cielos, y así lo coloca en la sexta dimensión con un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Obtiene el nuevo nacimiento, porque al nacer la persona en esta tierra nace como esclavo, como nacían en Egipto los hijos de Israel, nacían como esclavos.
Y ahora, por cuanto el ser humano cayó en el huerto del Edén, el ser humano quedó esclavizado, quedó como esclavo bajo el dominio del diablo, el faraón del mundo, el faraón de la raza humana, el cual ha esclavizado la raza humana. El ser humano, de la caída del huerto del Edén en adelante, donde cayó Adán y Eva, de ahí en adelante el ser humano ha obtenido al venir a la tierra un cuerpo mortal, corruptible y temporal, y ha obtenido un espíritu del mundo. Y por lo tanto ha nacido aquí en la tierra como un esclavo y permanece esclavizado en la tierra, tanto espiritualmente como físicamente. Pero por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo, somos libertados espiritualmente. Aunque físicamente todavía vivimos en este planeta Tierra, en un mundo que está esclavizado. Vean lo que es la vida del ser humano. Se levanta en la mañana para ir al trabajo. Trabaja 8 horas y algunos trabajan hasta más. Y en el trabajo, pues, come o almuerza, regresa a la casa, cena, se da un baño, se acuesta a dormir. En la mañana suena el despertador, se levanta, desayuna, se prepara, desayuna y se va a trabajar. Y después vuelve en la tarde a la casa. ¿Ven? Una vida que es una rutina en donde la persona, a medida que va pasando el tiempo, se va poniendo más vieja, hasta que ya en el trabajo le dicen, ya no tiene que venir más. Ya usted llegó a una edad en donde hay que jubilarlo. Es que ya de ahí en adelante no es tan productivo y ya pues trabajó lo que iba a trabajar y entonces lo jubilan y le dan una pensión si trabaja en una compañía que así lo haga o en el gobierno, lo cual pues está bueno. Y de ahí en adelante la persona, si no tiene una mente positiva, dice ya estoy muy viejo. Y comienza a sentir dolamas porque ya se aquieta demasiado, en vez de ponerse a trabajar más. Se aquieta demasiado y ya dice, bueno, ya me jubilaron, ya voy a coger la vida bien, pero bien tranquilita. Y el tomarla así, más daño le hace, como a cualquier equipo que no se use, comienza a afectarse y cuando lo viene a usar, está lleno de moho y entonces ya se ha echado a perder. Y así le pasa al ser humano. Y el ser humano más bien debe estar siempre activo. Todos los días de su vida debe estar viviendo una vida activa, productiva. Porque si no vive una vida productiva, no tiene sentido su vida. Y la persona tiene que darle sentido a su vida. Y sobre todo, darle el sentido que Dios le da a la vida del ser humano. O sea, conocer el programa de Dios y saber para qué está aquí en la tierra. Estar en el programa de Dios todos los días de su vida, sirviendo a Cristo como su Salvador y manteniendo su vida limpia ante Dios. Y si comete algún error, falta o pecado, lo confiesa a Cristo, echa sus pecados en la sangre de Cristo y son quitados sus pecados. Y así se mantiene la persona activa espiritualmente delante de Dios y con su fe viva y con una esperanza viva en que viene una vida. Después de esta terrenal viene una vida perfecta y eterna, en donde está asegurado nuestro futuro. Porque nuestro futuro terrenal no tiene ninguna garantía. Vean,
Cuando la persona se muere, si le pagaban una pensión, no se la pueden mandar a donde está. Así es que, ven que su futuro no tiene garantía. Y sus familiares, después que la persona se muere, no pueden hacer nada por él. Y lo que tiene en la tierra no se lo puede llevar tampoco. Así es que en estos cuerpos mortales no hay futuro. El futuro nuestro está en el programa de Dios, en el programa que Jesucristo ha llevado a cabo en favor de todos nosotros, el programa de redención. Y Él dice: el que me sirva estará donde yo estoy. Y eso sí que es futuro. Y ahora también dice: el que me sirva, mi Padre le honrará. Y eso sí que es importante. Y también nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues, si no fuera así, yo lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, su segunda venida, y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo místico suyo. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos tomará, nos llevará con Él, para que donde Él está también nosotros estemos. A los muertos en Cristo los resucitará en cuerpos eternos, y a nosotros los que vivimos nos transformará. Y luego nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, recuerden que todo eso está en un programa que Cristo está llevando a cabo. Y primeramente nos liberta espiritualmente al recibir a Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo, y así recibimos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y si la persona muere, no tiene ningún problema. Va a vivir en ese cuerpo teofánico que es parecido a nuestro cuerpo, pero un cuerpo perfecto y jovencito. Y permanece allí en el paraíso, que es la sexta dimensión, donde hay árboles, donde hay animales, donde hay aves, donde hay pajaritos, donde hay lagos. Hay de todo menos los problemas que tenemos acá. Y cuando entra el cuerpo místico hasta el último de los escogidos de Dios, cuando se complete la iglesia de Jesucristo, Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo y saldrá del trono de intercesión, del trono del Padre, y hará su reclamo por todo lo que Él ha redimido con su sangre, y resucitará a los muertos en Cristo, y a nosotros nos transformará y nos llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, todo eso que Él va a hacer cuando termine su obra de redención, cuando termine su obra de intercesión en el cielo, todo esto corresponde a un tercer éxodo, en donde Cristo en este tiempo final dice, para este tiempo final: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a todos sus escogidos. San Mateo capítulo 24, verso 31. Y esa gran voz de trompeta es la misma trompeta final, o gran voz de trompeta, o trompeta de Dios, de 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 17, y 1 Corintios capítulo 51 al 56. Esa trompeta final, o gran voz de trompeta, que antecede a la resurrección de los muertos y transformación nuestra. Esa gran voz de trompeta, trompeta final, veamos qué es. En Apocalipsis capítulo 10, verso, y el capítulo 1, vamos al capítulo 1, capítulo 1, verso 10 al 11, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último.
¿Quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el día del Señor, o sea, en el día postrero, en el séptimo milenio. Es la voz de Cristo en el séptimo milenio, que es el día postrero delante de Dios, y que es también el tercer milenio de Cristo hacia acá. Porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahora esa misma voz de trompeta, Juan la escucha desde el cielo. En el capítulo 4, verso 1, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es la voz de Cristo, el mismo Cristo hablando y diciendo que subamos. ¿Dónde Él está? Y Él nos mostrará todas las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido. Después de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, sucederán otras cosas, y esas Él las va a mostrar a su iglesia en este tiempo final. Las cosas que sucederán en la edad de la piedra angular, Cristo las va a mostrar a su iglesia en este tiempo final. Y ahora, ¿por medio de quién? Él mostrará a su iglesia todas estas cosas que van a suceder en este tiempo final. Pues así como habló a través de los 7 mensajeros en las 7 etapas y se reveló por medio de ellos, Cristo estará revelándose por medio de un profeta dispensacional en este tiempo final. Y estará hablando a su iglesia por medio de ese profeta dispensacional todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ese profeta es llamado el ángel del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. No podemos obtener el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto, excepto por medio del ángel del Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16, también nos habla de su ángel Jesucristo y dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora el mismo Cristo es el que dice que ha enviado su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas en las iglesias. El mismo ángel que envió a Juan el apóstol lo envía a su iglesia para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Y quién es ese ángel mensajero? Conforme a la enseñanza que Dios ha dado por medio del reverendo William Branham, veamos quién es ese ángel mensajero en el libro de las edades. El libro de las edades sin editar, página 15, dice: y eso fue, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. No sabemos quién era el ángel. La Biblia no declara quién era el ángel, pero sí sabemos que era un profeta. Porque la Biblia después dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas, las cuales pronto acontecerán. Después encontramos que cuando Juan empezó a adorar al ángel, el ángel dijo: mira, no lo hagas. Apocalipsis capítulo 22, creo es. Y él dijo: porque soy consiervo tuyo y de los profetas. Pudo haber sido Elías, pudo haber sido uno de los profetas. Juan era un apóstol, pero este profeta fue enviado
Pero este profeta fue enviado, o sea, fue enviado a Juan. Y Juan, siendo un apóstol, fíjense en la naturaleza de sus otras epístolas. Eso prueba que no era Juan quien lo escribió. O sea, no fue Juan quien trajo ese libro del Apocalipsis. Juan solamente fue el escribiente, pero el ángel fue el que trajo la revelación. O sea que el contenido no vino de Juan, sino del ángel de Jesucristo. Está hablado no en los términos del apóstol San Juan, no en esos términos que él usa en sus epístolas, sino que está hablado en términos de un profeta, o sea, la forma de hablar de un profeta. Dice, no tiene la naturaleza de Juan. Fíjense en 1 de Juan y 2 de Juan y los demás. Y léanlo. Y miren la naturaleza de eso. Después miren la naturaleza de esto. Después miren la naturaleza del Apocalipsis. Juan era un escritor y era un apóstol. Pero este es el espíritu de un profeta. O sea que era un espíritu de profeta, o sea, un cuerpo teofánico de profeta que es parecido a nuestro cuerpo, el cual fue enviado a Juan para darle la revelación del Apocalipsis. Dice, es una persona completamente diferente. Una persona completamente diferente ¿a qué? A Juan. ¿Ven? No eran los escritos de Juan, no era la revelación de Juan. Esa era la revelación de Dios, de Jesucristo a las iglesias. Juan era solo un escritor, el escriba, y el libro declara lo mismo. Ahora, veamos, aquí nos dice que es un profeta, el ángel del Señor Jesucristo, y que pudo haber sido Elías o alguno de los profetas. Vamos a continuar viendo en el libro de los sellos, página 301 y 302, y luego la 326, 301. Nos dice, noten bien en el capítulo, noten bien, en el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo antes del diluvio, Él mandó un águila. Un águila es un profeta. Mandó al águila Noé, al profeta Noé. Dios se representa también él mismo en un águila y representa a sus profetas en águilas. Cuando decidió librar a Israel, también mandó un águila. ¿A quién? A Moisés. Al águila Moisés. Águila Moisés. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Patmos, este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel? Ahora un ángel es un mensajero, pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? ¿Lo creen? O sea, ¿era qué? Un águila. Vamos a probarlo. Veamos Apocalipsis 22, verso 9, para ver si no fue un águila. O sea, vamos a ver si fue o no fue un águila. Él era un ángel, un mensajero, pero era un profeta, el cual reveló Juan completamente este libro de Apocalipsis. Ahora vemos lo que Juan vio. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él, el ángel, me dijo, mira, no lo hagas. Ningún verdadero profeta recibirá adoración o mensajero alguno,
porque yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22, verso 8 al 9. Ahora, el libro era tan importante y es la palabra de Dios. Cuidado, cuando la palabra de Dios es revelada, tiene que ser traída por el profeta, porque solamente a él llega la palabra de Dios. Tiene que ser traída por el águila profeta, porque a él solamente llega la palabra de Dios. Y la revelación de este libro del Apocalipsis fue traída por un águila, por un profeta, al apóstol San Juan. Y ahora, Cristo en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ahora Cristo envía a su iglesia un águila, su ángel mensajero, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Envía un águila, su ángel mensajero, a su iglesia. Y ese, vean ustedes, es Elías. Y vamos a ver quién también es. En la página 326 dice, al final, el último párrafo dice: Moisés será la misma persona. Hallamos lo mismo en Apocalipsis 22, verso 8. Moisés será la misma persona, y dice, hallamos lo mismo en Apocalipsis 22, verso 8. ¿Y qué hallamos en Apocalipsis 22, verso 8? Al ángel del Señor Jesucristo. Y ahora, Elías será el ángel del Señor Jesucristo, que vendrá en el espíritu y virtud de Elías en su quinta manifestación. Y Moisés será el ángel del Señor Jesucristo, que vendrá en la segunda manifestación del ministerio de Elías, de Moisés. Ahora, ¿vieron qué sencillo es todo? Miren, cuando le preguntan al reverendo William Branham acerca del Elías que va a predicarle al pueblo hebreo, en la página 399, pregunta número 11, le preguntan: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? La contestación fue: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. Porque allá, cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. Ahora vean cómo el reverendo William Branham dice que él ha pensado que será un hombre de este tiempo, ungido con ese espíritu. Porque es el Espíritu Santo el que tiene ministerios y el que opera ministerios, y estará en un hombre de este tiempo, ungiéndolo con el ministerio de Elías en su quinta manifestación. Y así también será con el ministerio de Moisés. Ahora miren, en la página 449 del libro de los sellos dice: el único espíritu que ha estado sobre la tierra que yo sepa tendría que ser Elías, como fue en su tiempo, y así fue predicho que sería, porque su espíritu fue nada menos que el espíritu de Cristo. Cuando Cristo vino, Él fue la plenitud, fue el Dios de los profetas. Ahora vean, el espíritu de Cristo estuvo en Elías, estuvo en Moisés, también había estado en Moisés, estuvo en los profetas del Antiguo Testamento, y por medio de ellos Dios le habló al pueblo hebreo. Vean cómo nos dice en Zacarías capítulo 7, verso 11 en adelante, cuando dice que el pueblo hebreo no quiso escuchar la voz de Dios, dice: pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda
y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Por medio de quién hablaba Dios? Dice que por medio de su espíritu Él habló a través de los profetas al pueblo hebreo, y no quisieron escuchar. Luego encontramos en Oseas también, capítulo 12, verso 9 al 10, donde dice: pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como los días de la fiesta. En tiendas como los días de las fiestas, o sea, de la fiesta de los tabernáculos. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Ahora vean cómo Dios habló a los profetas y los profetas hablaron al pueblo hebreo. También nos dice San Pablo en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo habló Dios al pueblo hebreo? Por medio de sus profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y Jesucristo, el Hijo, también es un profeta, pero mayor. El sexto profeta dispensacional de la sexta dispensación. Y ahora, ven ustedes cómo Dios siempre ha hablado por medio de sus profetas, y cuando habló por Jesús, también Jesús es un profeta, pero mayor a los demás profetas. Y ahora podemos ver cómo es que Dios habla a su pueblo. Y ahora vean ustedes cómo el mismo Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora vean cómo Jesucristo le habla a su iglesia todas estas cosas que han de suceder, cuando Él dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Envía a su ángel, y por medio de su ángel le habla a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ese es un profeta dispensacional, el ángel del Señor Jesucristo. Es un águila que Cristo envía a su iglesia en este tiempo final, y luego lo enviará al pueblo hebreo. Y nosotros vamos a ser libertados, vamos a ser transformados nosotros que vivimos, y los muertos en Cristo van a ser resucitados en cuerpos eternos, y vamos a ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Cuando tengamos el nuevo cuerpo, veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado. Y ahora vean ustedes cómo Cristo envía a su ángel a su iglesia para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, y está enviando entonces un águila a su iglesia para revelar todas estas cosas que deben suceder pronto, y así todos a obtener la fe, la revelación, para ser transformados y raptados en este tiempo final. Y ahora, la fe de rapto está contenida en las 7 voces de Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11. Lo que los truenos hablaron es la revelación del séptimo sello, es el misterio del séptimo sello. Lo que los truenos hablando revelan a la iglesia de Jesucristo es el misterio del séptimo sello, que es el misterio de la segunda
venida de Cristo. Y ahora, este misterio es revelado por Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, el mensajero de Israel, viniendo y manifestándose por medio de su ángel mensajero y hablando por medio de su ángel mensajero a su iglesia con esa gran voz como de trompeta, que es también la misma voz de Cristo, clamando como cuando ruge un león, porque Él es el león de la tribu de Judá. Y 7 truenos emitiendo sus voces, dándonos un mensaje completo. 7 nos habla de completación, algo completo, un mensaje completo para la dispensación del reino. Y Cristo, hablando por medio de su ángel mensajero, nos revela el misterio de la venida del ángel fuerte que desciende del cielo, de la venida del ángel del pacto, de la venida de Cristo viniendo en el día postrero a su iglesia, visitando a su iglesia para luego visitar al pueblo hebreo. Y ahora Cristo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, a través de su ángel mensajero, se revela a su iglesia y nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ahora veamos lo que nos dice. Ya vimos que la venida de Moisés y la venida de Elías es el Espíritu Santo operando el ministerio de Moisés y de Elías en un hombre de este tiempo final. Y ahora vamos a ver lo que será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y luego veremos por completo el misterio de este tiempo final. Dice la página 277 del libro de los sellos: $277 del libro de los sellos. El reverendo William Branham, orando, dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Recuerden que el ángel del pacto, Jesucristo, en su cuerpo teofánico, es el Espíritu Santo. Y Él es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y ahora vamos a ver cómo es que Él viene en este tiempo. Página 134 dice del libro de los sellos: y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora la página 146 nos habla del Espíritu Santo viniendo en carne humana, y también nos habla del enemigo de Dios que también va a aparecer en la tierra y va a meterse en un hombre de este tiempo final. Recuerden Apocalipsis capítulo 12 que el arcángel Gabriel con su ejército pelea en contra del diablo y de sus ángeles y lo echa fuera del cielo. Y es echado fuera del cielo y cae a la tierra, viene a la tierra. Y ahora vean, en la página 146 del libro de los sellos, en el último párrafo dice: al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, se encarnará en el anticristo, en el hombre de pecado, y vendrá a ser la bestia. Ahora, y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre,
el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Por lo tanto, en el tiempo final estará Cristo, el ángel del pacto, Cristo en el Espíritu Santo en un hombre de este tiempo final. Y por otro lado, el espíritu del diablo, el diablo estará en otro hombre encarnado. ¿Qué será? El anticristo, el hombre de pecado, la bestia. Y ahora vamos a ver un poco más del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. En la página 256 del libro de los sellos dice, eso es el tercer párrafo: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Si encontramos ese hombre, encontraremos a Cristo, el ángel del pacto. El ángel del pacto, Jesucristo en el Espíritu Santo, en un hombre de este tiempo final. Y estará operando el ministerio de Jesús, el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés. Y ese es el misterio de ese ángel, de Jesucristo, que viene enviado por Jesucristo. Y ese es el misterio del ángel fuerte que desciende del cielo, porque desciende del cielo y se manifiesta, se revela a través de este ángel del Señor Jesucristo. Y ahora hemos visto que Dios, cuando fue a libertar al pueblo hebreo, envió un águila, como había enviado un águila antes del diluvio, el cual fue Noé. Y cuando fue a llevar a cabo la liberación de los seres humanos, esa liberación espiritual, para producir el nuevo nacimiento en las personas, envió un águila también, Jesús. Diríamos, águila Noé primero, allá antes del diluvio, águila Moisés para la liberación del pueblo hebreo, águila Jesús para la liberación de todos los hijos e hijas de Dios, ser libertados del poder del enemigo y traerlos a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo y así nacer de nuevo y nacer en el reino de Dios. Y para el día postrero, miren ustedes, encontramos que a través de las 7 edades envió también los 7 mensajeros, y entre ellos hubo algunos profetas. Tenemos a águila Pablo, tenemos a águila Martín también, tenemos a águila William Branham, y para el día posterior tendremos a águila ángel del Señor Jesucristo. Y si encontramos ese hombre, ¿dónde estará Cristo en el Espíritu Santo manifestado? El verbo, la palabra hecha carne en un hombre. Entonces encontraremos a águila ángel del Señor Jesucristo y lo conoceremos por su nombre. Y entonces podríamos decir águila y podemos poner el nombre del ángel del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver qué Dios tiene prometido aquí. Vean lo que el reverendo William Branham dijo en el mensaje en las alas de una águila, de una paloma blanca. En las alas de una blanca paloma, página 6. Y en este libro de citas que contiene extractos de diferentes conferencias del reverendo William Branham, aquí en la página 14a, verso 144 dice: así que hagamos lo que podemos mientras es de día, y algún día habrá las alas de un águila blanca bajarán y Él nos llevará. Las alas de un águila blanca vendrán y nos llevarán.
vean en todos los lugares donde ustedes se encuentran, en los mensajes del reverendo William Branham hablando de águila para el día postrero, vean ustedes todo lo que está envuelto ahí en lo que él habla, porque para este tiempo final, para el tercer éxodo que Cristo lleva a cabo, es para llevarnos al glorioso reino milenial. Pero antes transforma nuestros cuerpos y nos lleva a la cena de las bodas del Cordero, donde Cristo repartirá los galardones. Vean, dice, el primer éxodo fue, ¿qué fue lo que él hizo? Lo sacó de la tierra natural, o sea, de Egipto, a tierra natural, o sea, a la tierra de la Palestina, a la tierra de Israel. El segundo éxodo los trajo de una condición espiritual al bautismo del Espíritu Santo y produjo el nuevo nacimiento. O sea, los sacó de muerte y los trajo a vida eterna. Y ahora los está trayendo del bautismo del Espíritu Santo a la tierra eterna del milenio y al grande futuro. El tercer éxodo nos lleva al futuro grande que Él tiene para todos nosotros. Es para ir al glorioso reino milenial de Cristo, pero pasamos primero por la cena de las bodas del Cordero. Recuerden que antes de comenzar un rey a gobernar, cuando es proclamado rey, se hace una fiesta y hay una gran cena. Y ahora tenemos la cena de las bodas del Cordero. Y luego descenderemos a la dimensión terrenal de nuevo para el glorioso reino milenial. Pero ya habremos tenido esa fiesta, en donde estaremos coronados como reyes y sacerdotes para ese glorioso reino milenial. Y eso, vean, Él lo hace en la casa de nuestro Padre Celestial. Es allí donde obtenemos toda esa bendición. Podemos ver que para este tiempo final hay grandes bendiciones para todos nosotros. Tantas que nos faltaría tiempo enumerarlas, pero lo importante es estar en el éxodo del día postrero, en donde Cristo, el ángel fuerte que libertó al pueblo hebreo con mano fuerte, con mano poderosa, en este tiempo final también estará libertando a su pueblo. A los muertos en Cristo los libertará de la muerte, dándoles un cuerpo eterno, y a nosotros los que vivimos nos libertará de lo temporal, nos libertará de lo corruptible, del cuerpo corruptible y mortal, y nos dará un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado y jovencito para toda la eternidad. Y así como Él tuvo un águila Moisés para el primer éxodo y águila Jesús para el segundo éxodo, Él para el día posterior tendrá un águila que enviará. Y ahora en todos estos águilas profetas estuvo el Espíritu de Dios manifestado, porque la obra la hace ¿quién? Dios. Es el Espíritu de Dios el que obró en cada uno de ellos, y es el Espíritu de Dios el que estará en el águila del día postrero. En águila, ángel del Señor Jesucristo, estará el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, manifestado en el tercer éxodo para llevarnos a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Pero primero nos pasará por
esa gran cena de las bodas del Cordero. Y antes de eso, seremos transformados. Todo esto es hecho para este tiempo final por la mano poderosa de Dios, que liberta a su pueblo, como libertó al pueblo hebreo, lo cual es tipo y figura de la liberación de la iglesia de Jesucristo, porque el pueblo hebreo representa a la iglesia del Señor Jesucristo. El Israel terrenal representa al Israel celestial. Por lo tanto, las cosas que Cristo haría en su iglesia, el Israel celestial, ya están reflejadas en el Israel terrenal. Ahora nosotros, como parte del cuerpo místico de Cristo y como individuos, en este tiempo final estaremos recibiendo las grandes bendiciones de Dios en el tercer éxodo, que nos llevará a la tierra prometida del nuevo cuerpo como individuos y a la tierra prometida del reino milenial, con una pasada de 3 años y medio por la casa de nuestro Padre Celestial para la cena de las bodas del Cordero. Y Él está esperándonos en su casa. Y nosotros estamos deseosos por ver a nuestro Padre Celestial. Estamos deseosos por verlo en su cuerpo glorificado, que es el cuerpo glorificado de Jesús, y verlo también en su cuerpo teofánico, en el cual apareció a muchos de los profetas del Antiguo Testamento. Y también estamos deseosos de vernos nosotros mismos en el nuevo cuerpo y dar una pasadita por el espejo y vernos y decir: este era el cuerpo que yo estaba esperando, jovencito y perfecto para toda la eternidad. De este no me quiero yo ir, quiero vivir en él y con él toda la eternidad. Y nunca se va a poner viejo, jovencito para toda la eternidad. Ahora vean cómo con mano poderosa Dios libertó al pueblo hebreo en el primer éxodo, libertó a todos los hijos e hijas de Dios, Cristo en el segundo éxodo, con mano poderosa. Dios llevó a cabo ese segundo éxodo espiritual, y para este tiempo final Él llevaría a cabo el tercer éxodo, y para el tercer éxodo, recuerden, se hacen todos los preparativos. Vean, Moisés para el éxodo tuvo un tiempo en medio del pueblo hebreo, llevando a cabo todos los trabajos con el pueblo hebreo y dándole a conocer en lo que Dios le había revelado y mostrándole las señales que Dios le dio. Y luego fue al faraón y le dijo que dejara ir al pueblo hebreo. Fue con la representación de los representantes del pueblo hebreo, príncipes del pueblo hebreo, pero el faraón tenía endurecido el corazón. Dios endureció el corazón del faraón para Dios manifestar su mano poderosa, su mano fuerte, y traer juicios sobre el faraón y su pueblo, y con mano poderosa libertar al pueblo hebreo. Y ahora podemos ver que para este tiempo final también tenemos la promesa de nuestra liberación física, en donde obtendremos nuestra transformación, y los muertos en Cristo, la resurrección en cuerpos eternos. Ahora, espiritualmente también obtenemos una liberación en este éxodo, en donde somos libertados de toda idea humana y somos establecidos en la palabra pura de Dios, en la revelación pura de Dios para este tiempo final. Y somos sacados de
la séptima edad de la iglesia gentil y los que estén en otras edades, si es que se han quedado algunos en otras edades que ya han pasado, y somos colocados en la edad de la piedra angular. Y eso también es una liberación, una salida de una edad que ya pasó y ser colocados en una nueva edad, que es la que está vigente delante de Dios. Y somos pasados de una dispensación a otra dispensación en ese entrelace dispensacional. Todo eso está contenido en el tercer Éxodo y la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y los días que pasaremos aquí en la tierra en el cuerpo nuevo, que serán de 30 a 40 días, dice el reverendo William Branham. Y luego iremos a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. Y luego regresaremos a la tierra para reinar con Cristo por 1000 años en este planeta Tierra. Y 1000 años es la luna de miel de Cristo con su iglesia. Y con 1000 años de reinado será demostrado que se resolvió el problema de los hijos e hijas de Dios. Adán no pudo vivir 1000 años luego de su caída allí en el huerto del Edén. En el Edén no pudo vivir 1000 años luego de su caída, pero Cristo y su iglesia estarán viviendo en el reino milenial y completarán ese milenio. El segundo Adán sí vivirá con la segunda Eva, con su iglesia, 1000 años de paz en la tierra. Y el diablo estará bien atado. Ahora miren al diablo allá. En el huerto de Edén estuvo suelto y se manifestó por medio de la serpiente y engañó a Eva e hizo caer a la raza humana. Para el reino milenial, el diablo será atado y no podrá engañar a nadie. Y reinaremos con Cristo por 1000 años, gobernaremos con Cristo por 1000 años sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. En ese reinado habrá paz en la tierra. Cristo establecerá las leyes divinas en la tierra para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Será un reino de mano dura. Dice que será de mano de hierro. O sea que las leyes divinas tienen que ser obedecidas, o si no las consecuencias vendrán sobre personas o naciones que no obedezcan las leyes divinas. Eso es lo que nos dice Zacarías capítulo 14, cuando nos habla leemos primero Zacarías capítulo 14, verso 8 al 9 dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. O sea, Jehová será rey sobre toda la tierra. En el Nuevo Testamento es Jesús. Y Jehová será uno y uno su nombre. Y en ese mismo capítulo 14, verso 16 en adelante dice: todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea, la fiesta en donde el pueblo prepara cabañas con ramas de árboles y ramas con frutos, y están ahí
7 días, una semana completa, y luego el 8º día es un día de una fiesta muy grande. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ven que para el reino milenial, todas las naciones y todo individuo tiene que estar sujeto a las leyes divinas. Ya no serán las leyes de las naciones como en la actualidad, sino serán las leyes de Dios establecidas en todas las naciones. Y Cristo desde Jerusalén, con su iglesia, gobernará sobre el mundo entero, y la voluntad de Dios será establecida en este planeta Tierra. Dice Isaías capítulo 65 o 66, 65, que el niño a los 100 años morirá, y el pecador a los 100 años será maldito. O sea que a los 100 años una persona, recuerden que al reino milenial entrará Cristo y su iglesia, entrarán también los 144,000 hebreos, y también entrarán millones de seres humanos, tanto de las naciones gentiles como también del pueblo hebreo. Y esperamos que las naciones latinoamericanas y caribeñas entren a ese glorioso reino milenial. Y nos gustaría que la nación más grande fuera la nación latinoamericana y caribeña, que fuera una sola nación con diferentes países, pero solamente una nación grande con diferentes estados, diríamos. Ya eso en el sentido de un reino ya se nombra de otra forma, pero deseamos que toda la América Latina y el Caribe entre al reino milenial con los latinoamericanos y caribeños. O sea que sobreviva la América Latina y sus ciudadanos, y el Caribe sobreviva a los juicios de la gran tribulación que han de venir, y sobreviva a la tercera guerra mundial que ha de venir, que será atómica, pero que ese fuego atómico se vaya para otros lugares. Quienes prendan el fuego atómico, que allá se quede ese fuego atómico, porque no queremos que lo prendan y lo tiren para acá. Si lo prenden, allá si se ponen a jugar con fuego, pues que se quemen ellos. Si eso es lo que buscan, pues que se quede allá con ellos ese fuego atómico. Y que la América Latina y el Caribe sea librada por Dios de todos esos juicios divinos que han de caer sobre la tierra, y entre el glorioso reino milenial de Jesucristo. Que entren los latinoamericanos y caribeños, aún los que viven en otras naciones, y que su amor y misericordia se derrame sobre todos los latinoamericanos y caribeños, no importa dónde se encuentren, y que les llegue el mensaje a ellos y le penetre hasta lo profundo de su alma, y digan: esto es lo que yo estaba esperando. Esta es la voz de Cristo, la voz de Dios para mí, para este tiempo final. Y Cristo tenga misericordia de todos los que así reciban su palabra en este tiempo final. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la mano poderosa de Dios. La mano poderosa de Dios, esa mano
que liberta a su pueblo. La mano poderosa de Dios liberta a su pueblo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les cuide a todos. Y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas gracias por vuestra amable atención. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para finalizar nuestra parte en esta ocasión, dándole gracias a Cristo. Y si tiene algún cántico, también es tener el cántico que tenga y así todos expresar, cantando nuestro amor a Cristo nuestro Salvador. Y reconocer que Cristo es el Rey de Reyes. Amén. ¿Cómo dice ese cántico? Hablemos de Cristo. Hablemos de su amor y su gran bondad. Hablemos de Cristo. El Rey de Reyes es. Recordemos y de lo que hemos hablado en el mensaje, que el ángel del Señor Jesucristo no es Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Jesucristo para este tiempo final. Por eso no permitió que Juan lo adorara. ¿Para qué? Es un recordatorio para que él lo coloquen ahí en todo lo que fue dicho. Y ahora hablemos de Cristo. El Rey de Reyes es. Amén. Pero su ángel no es Jesucristo, ni tampoco es Moisés, ni tampoco es Elías. Es un hombre de este tiempo, ungido con el Espíritu Santo, a través del cual Cristo opera el ministerio de Jesús por segunda vez, el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez. Hablemos de Cristo.